Estática. Ejemplo 1. Equilibrio unidimensional. Una gimnasta de masa igual a 50 kilogramos se cuelga del extremo inferior de una cuerda colgante. El extremo superior está fijo al techo de un gimnasio. ¿Cuánto pesa la gimnasta? ¿Qué fuerza, magnitud y dirección ejerce la cuerda sobre ella? Suponga que la masa de la cuerda es despreciable. Considere G igual a 10 metros sobre segundo al cuadrado. Bien, tenemos un esquema de esta situación en donde la gimnasta está colgando de una cuerda que a su vez está sujeta al techo del gimnasio y nos dice que el sistema está en equilibrio y por lo tanto la sumatoria de las fuerzas deben ser igual a 0. Vamos a señalar entonces las fuerzas que actúan sobre el cuerpo de la gimnasta. Siempre empezamos por el peso. El peso siempre se señala con un vector con dirección vertical y hacia abajo. Y su magnitud es igual a m por g, es decir, masa por aceleración de la gravedad. Siempre es conveniente señalar el vector peso de cualquier cuerpo con el origen del vector en el centro de gravedad del cuerpo. En este caso, en la gimnasta, aproximadamente cerca del abdomen. Ahora bien, señalamos la fuerza de tensión que ejerce la cuerda sobre la gimnasta. Esta tiene dirección vertical y hacia arriba, coincide con la dirección de la cuerda. Bien, ¿por qué dice equilibrio unidimensional? Bien, porque solamente hay fuerzas que están actuando en una dimensión, en este caso en la dimensión vertical sobre el eje Y. No hay fuerzas que actúen en dirección horizontal, es decir, sobre el eje X. Entonces, teniendo en cuenta nuestra primera ley de Newton, escrito acá en forma de sus componentes, la sumatoria de las fuerzas en X deben ser igual a 0 y la sumatoria de las fuerzas en Y también deben ser igual a 0. No vamos a utilizar la primera porque, como dijimos, no hay fuerzas horizontales, solamente hay fuerzas verticales. Otra forma de expresar esto en forma conceptual es así. En X, las fuerzas hacia la derecha deben ser iguales a las de hacia la izquierda. En Y, las fuerzas hacia arriba deben ser iguales a las de hacia abajo. En este caso, vamos a utilizar solamente esta condición. Las fuerzas hacia arriba deben ser iguales a las de hacia abajo. Pero primero vamos a hallar el peso de la gimnasta. El peso de la gimnasta, llamémosle P sub G, será igual a la masa, que es de 50 kilogramos, por la aceleración de la gravedad, que es 10 metros sobre segundo al cuadrado. Al resolver este producto nos da 500 newton. Recordemos que kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado es igual a newton. Ahora aplicamos esta condición. Las fuerzas hacia arriba, la tensión, deben ser iguales a las de hacia abajo, el peso. Lo escribimos así. Tensión igual a peso, pero el peso es igual a 500 newton. Por lo tanto, la tensión también vale 500 newton. Y de esa manera hemos respondido a las incógnitas del problema.